Dios le bendiga, hermanos. Esta lección, que es la última, ¿verdad?, de este trimestre, no menos interesante, ¿verdad? Trata acerca de cómo vivir, pero cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Que esa es la gran diferencia, ¿no? Y nos dice el versículo de memoria, dice: pero sed hacedores de la palabra, no tanto oidores, engañando a vosotros mismos. Esto es un texto bien profundo. Si leemos el contexto, los versículos anteriores y después a este, es un tema bien poderoso lo que trata Santiago aquí. Porque existe en el mundo religioso, ¿verdad?, por no hablar del mundo escolástico o universitario, la teoría o la idea o la filosofía de que solamente por fe vive el cristiano, excluyendo todo lo demás. Y yo creo que esta lección da al traste, ¿verdad?, con eso. No solamente vivimos por fe, hermano. Sí necesitamos la fe, pero la fe sin obras, dice Pablo, es que es muerta. Así que, ¿cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Y el texto es clave, ¿verdad? Pero sed hacedores, no tan solo oidores, ¿verdad? Si leemos el contexto más, el versículo 25, ¿verdad?, vamos a ver de qué está hablando, ¿no? No es parte de la lección, por eso no vamos a entrar en eso. Pero es bien importante ese capítulo de Santiago, si lo pudiéramos estudiar después, porque sería una forma muy bonita, ¿verdad?, de aprender lo que dice Santiago para poderlo explicar a nuestros hermanos de otros lugares. Dice, voy rapidito porque es corto el tiempo, así que si alguien tiene algo que decir, ¿verdad?, me puede levantar la mano y yo con mucho gusto. Dice, hay varios temas que se van a tocar. Uno de ellos es la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. ¿Y qué relación existe, verdad, entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo? ¿Cuál es la relación que existe, verdad, entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo? Saben, la lección nos dice si Dios obra en nosotros, pero lo hace a través del Espíritu Santo, el único, fíjense qué interesante, el único que nos da sabiduría para entender la palabra de Dios. Y esto es importante, hermano, porque hay muchos eruditos por el mundo hablando de la Biblia, sin ser religiosos, ¿verdad? Por ejemplo, en Nueva York hay una fundación que se llama BAR, Biblical Archaeological Research. Son judíos todos. Judíos, gente muy educada. Y tienen una revista, lo puede buscar en internet, se llama BAR, Biblical Archaeological Research. Muy interesante esa revista. Yo estuve suscrito mucho tiempo, ¿verdad? Y muy interesante, y habla de historia, arqueología, de los eventos bíblicos, pero muchas veces usted lee y dice, ¿pero en qué cree esta gente? Porque no creen. Muy educados, ¿verdad? La educación, hermano, es una herramienta, pero no es la herramienta principal para entender la Biblia. Es una herramienta que nos ayuda, nos debe ayudar, pero no debe ser la herramienta principal. ¿Cuál es la herramienta principal para entender la Biblia? El Espíritu Santo, hermanos. Mire, si usted busca la historia bíblica, vamos a empezar en los evangelios, Mateo. ¿A quién le fue anunciado el momento exacto en que Cristo nació en este mundo? Debe saber la contestación, tal vez no la recuerdan. ¿A quién le fue anunciado el momento exacto, el momento en que nació Cristo Jesús? ¿A quién le fue dicho? A unos pastores que había en el campo. Posiblemente sin escuela, ¿verdad? Posiblemente, no sabemos, pero posiblemente no tenían escuela. ¿Pero qué hacían esos pastores? ¿Qué estaban haciendo? Dice la Biblia. Hablando acerca de quién? Del Mesías, hermano. Ellos estaban hablando de lo que atesoraban en su corazón, que era ¿qué? El advenimiento del Mesías. ¿Y los eruditos de Israel, dónde estaban? En su casa durmiendo. ¿Sabe cuándo se enteraron de un Mesías? Cuando Herodes los despertó y le dijo, vengan acá que les tengo que hacer unas preguntas. Fue en el único momento que se habla de esos eruditos en la Biblia. Después desaparecieron. No se sabe más nada de ellos. Ni tan siquiera eso los motivó a ¿qué? A ver un despertar y un reavivamiento porque el Mesías estaba llegando. No. Los indoctos, los que no tenían escuela, a eso el Espíritu Santo ¿qué? Les reveló el momento exacto que Cristo iba a venir a esta tierra. Increíble. Tiempo después, hubo un hombre humilde, agricultor,
¿Ustedes saben cómo se llama? Que Dios le dio la visión de su regreso inminente, así por lo menos lo entendió. Y él empezó a estudiar la Biblia, sin saber de Biblia, hermano, sin tener una educación formada, y estuvo 3 años estudiando la Biblia, por lo menos. En el 1830 dio su primera predicación. ¿Sabe dónde la dio? En la cocina de la casa de su hermana. ¿Cómo se llamó ese individuo? Guillermo Miller. 14 años después se fundó el movimiento más impresionante que ha dado la historia después de la historia de Cristo. Y fue el movimiento milerita, del cual surgimos ¿qué? Nosotros como iglesia. Los pioneros de este mensaje, hermano, no tenían escuela, no eran académicos, no eran gente que había estudiado. Eran personas humildes que decidieron entregar su voluntad a la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo? Los judíos, hermano, el 95% de estas doctrinas surgió de esa gente sin escuela. Luego entonces, hermano, el método sigue siendo el mismo. El método es el mismo. No menospreciamos la educación. No, claro que no, hermanos. Vuelvo y digo, es una herramienta que bien utilizada en las manos del Espíritu Santo puede dar ¿qué? Mucho provecho. Pero no es esencial, no es el requerimiento principal para usted conocer la palabra de Dios. No crea que usted necesita escuchar a un experto hablar de la Biblia para aprender de la Biblia. Usted puede aprender mucho de los expertos de la Biblia. Sí, claro que sí. Hemos aprendido de muchos de ellos. Pero no es esencial. Lo esencial, ¿sabe qué es? Que usted se deje usar por el Espíritu Santo de Dios. El que quiere conocer la Biblia, mi hermano, no importa cuán profunda sea, lo puede lograr si se deja guiar por el Espíritu Santo. Ahora, aprendamos de Jesús. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Dice, ¿qué costumbre tenía Jesús con la Biblia? ¿Cuál era su costumbre? De acuerdo al relato de la lección. ¿En qué consistía esa costumbre? Jesús no tan solo leía, sí, leía la Biblia. La escudriñaba, pero ¿qué también hacía? La enseñaba. ¿Qué más hacía? La hablaba en el templo, pero dice la lección, además de todo eso que está bien, que él memorizaba la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Qué hacía? Memorizaba la palabra de Dios. Y no podemos argumentar que Jesús, por ser de naturaleza divina, tenía una mente por encima. Es posible que la tenía. Pero eso no es excusa, hermano. Cualquiera puede memorizar ¿qué? Trozos, ¿verdad? Bueno, si usted se puede memorizar la Biblia entera, mejor, pero hay partes que debiéramos memorizar. Fíjense qué interesante. ¿Por qué es necesario entonces el correcto estudio de la Biblia? ¿Por qué es necesario? Bueno, la lección dice, es necesario saber qué más tiene que decir la Biblia escrita sobre un tema y sobre su significado correcto. Solo esa familiaridad con la palabra de Dios nos ayudará como Jesús a no ser engañados por el adversario de Dios, sino resistir los ataques de Satanás. Mire, hermano, el correcto estudio de la Biblia, no el estudio de la Biblia pasajero, no, el correcto estudio de la Biblia, que es a través de la oración, ¿verdad? Y el estudio consagrado dependiendo del Espíritu Santo. El correcto estudio de la Biblia dice que nos ayudará, a cada uno de forma independiente, a poder ¿qué? Enfrentar a Satanás. ¿Ustedes creen que Cristo no tenía autoridad de callarle la boca a Satanás cuando intentó tentarlo? Sí, yo no tengo esa autoridad y yo me imagino que ninguno de ustedes tampoco la tiene. Pero Jesús no usó su autoridad. ¿Ustedes creen que si él le hubiera dicho a Satanás, cállate, él se te hubiera tenido que callar? Claro, hermano, Jesús tenía autoridad para hacer eso. Pero esa no fue la forma que él procedió. ¿Cómo él procedió? Escrito está. ¿Fue suficiente eso para callar la boca de Satanás? Sí. Luego entonces
¿podemos usar esa misma herramienta contra Satanás nosotros? Claro, hermano, ese era el proceso didáctico de Jesús, para que nosotros, ¿qué? Aprendiéramos, hermanos. Dios nos enseñó el camino para que nosotros, ¿qué? Supiéramos qué hacer. Porque cuando venga la tentación y tengamos que enfrentar al enemigo, hermano, que muchos piensan que eso ni que va a ser posible ni que existe. No, hermano, eso es posible. Podamos decir con la misma confianza en su palabra, escrito está. Cuando tengamos que enfrentar a los tribunales o a las cortes o a las asambleas donde tengamos que hablar de nuestra fe, ¿cómo vamos a hablar? ¿Con nuestro yo? ¿Con lo que hemos hecho? ¿Con lo que hemos estado? No, hermano. Es con un escrito. Pero para hacer eso, ¿qué tenemos que tener en nuestra mente? La palabra de Dios. Ustedes saben cómo, han oído la palabra de los valdenses, ¿no? Los seguidores de Baldo. Baldo fue un predicador allá en Europa, en el norte de Italia específicamente. Los valdenses, que fue para el 1500 algo por allá, para la Edad Media, tenían una costumbre, ellos eran comerciantes. Ellos hacían muchas cosas manuales y telas y todas esas cosas que se comerciaban en ese tiempo. Y ellos salían de sus casas, los jóvenes, claro está, ¿no? Porque era a pie. No había carro, ni tren, ni avión, ni nada de esas cosas. Y ellos copiaban a mano porque no existía imprenta, no había internet, no había printer, no había computadora. Era como a mano. Así que ellos estudiaban cómo tener una ortografía perfecta. Se esmeraban los niños desde chiquitos, les enseñaban a tener que una ortografía muy fina, porque ellos copiaban a mano no toda la Biblia, sino trozos, porciones de la Biblia, y las enrollaban. Y cuando ellos iban a vender una de sus mercancías, veían, ¿verdad? Iban con mucha oración y en ayuno para que el Espíritu Santo les guiara si esa era una de las personas que Dios quería que se le hablara. Porque era peligro, hermano. Usted no podía predicar así porque sí. Así que cuando el Espíritu le decía, este es, ellos sacaban dentro de su ropa una porción de la Biblia en un rollito y se la dejaban junto con la mercancía y se iban. Porque la gente no tenía Biblia. No, la Biblia no se había impreso. Todavía la imprenta no se había hecho. Así que esa era su forma de mover el evangelio, hermano. Y si la persona le preguntaban, ¿qué ustedes creen que ellos hacían? ¿Saben qué hacía un niño Valdés desde su temprana edad? Memorizarse la palabra de Dios. Se la tenían memorizada. Cuando esos jóvenes salían al campo, salían con la Biblia ¿dónde? Porque no podían tener Biblias encima. Era un delito. Así que ellos andaban con la Biblia, ¿saben? Pero ¿dónde la tenían? En la cabeza, hermano. La Biblia siempre estaba con ellos, pero ¿dónde? Así que si los rebuscaban, no había Biblia. Así que, ¿qué aprendemos de Jesús, hermano? ¿Qué debiéramos aprender? Ese mismo ejemplo, hermano, a memorizar estrofas. Y no cualquier texto, sino textos que representen para nosotros, ¿verdad? Un apoyo en que podamos cimentar nuestra fe. En el momento de prueba, usted se acuerda de uno de esos textos y eso ¿qué? Le va a dar ánimo, hermano. Dice, Jesús versus las Escrituras, dice la parte del martes. Y trata el tema acerca de, da varios ejemplos, ¿no? En el tiempo de Jesús, cuando estuvo en esta tierra, hubieron muchos scholars, se llama eruditos, muchos eruditos que quisieron entrampar a Jesús. Y creo que en esta parte se menciona uno de ellos, está en Mateo, creo que el versículo 5. Mateo 5. En Mateo 5 habla de uno de esos eventos, donde un doctor dice, un doctor de las Escrituras, y usted decir doctor, es decir, un erudito, ¿no? Un individuo que había pasado gran parte de su vida estudiando en las escuelas, ¿verdad?, teológicas de ese tiempo. Dice que uno de esos doctores le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y él le dijo, tú sabes lo que tienes que hacer. Y él le dijo, sí, amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has dicho, eso se lo sabía de memoria, pero lo que seguía después del texto, ¿qué? No, él le dice, entonces él tratando de justificarse le dice,
Pero, ¿quién es el prójimo mío? ¿Quién es? Contéstame, ¿quién es el prójimo? Jesús le hace la historia de aquel hombre que golpean y qué sé yo. Así que sale a la mente de Jesús, ¿verdad? Cuando está en el monte, hablando del sermón del monte, y le dice, con que ustedes os han dicho, ¿verdad?, que ames a tu prójimo y maldigas a tu enemigo. Eso era un dicho. Ellos citaban, los fariseos citaban eso, que está en Mateo 5, no lo voy a leer porque no, el tiempo no nos da, pero hay varios eventos, ¿no? Otra cosa es, porque aunque ustedes dicen ojo por ojo y diente por diente, yo digo esto, ustedes dicen esto, o sea, todos los fariseos habían cogido verdades bíblicas y las habían manipulado para que se acomodaran a sus creencias personales. Y esos dichos se volvieron muy populares, ¿verdad? Todavía la gente hoy dice ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Eso fue en el tiempo de Jesús, imagínense, tiene más de 3,000 años, ¿no? Porque eso fue antes de Jesús. Y el judío tenía en su mente estos dichos como verdades. Los tenía como verdades. ¿Y Jesús qué hizo? Clarificar que esos dichos habían sido producto, invención de los hombres, no de Dios. Los amplificó. Luego entonces, ¿qué es Jesús? Cuando Jesús estuvo en esta tierra y habló de la Biblia, ¿qué es la Biblia? ¿La minimizó? ¿La exaltó? ¿La clarificó? ¿La amplió? ¿O la relegó a un segundo puesto? No, hermano. Toda la vida de Cristo en esta tierra estuvo circunscrita a vivir conforme a lo que la palabra decía. El dador de la palabra, hermanos, se circunscribió él primero a lo que su palabra decía, para que nosotros, ¿qué hiciéramos? Lo mismo. No hay excusa, Satanás no tiene excusa de decir que Jesús se salió de la raya. No, la Biblia dice esto, pero Jesús hizo aquello. No. El ejemplo lo marcó Cristo. Para que lo sigamos, ¿quién? Nosotros, hermanos. Así que si alguien le viene con una idea fabulosa, escudriñela primero. Escudriñele la palabra de Dios primero. Con oración, hermano. Que el Espíritu Santo, yo le garantizo que le va a dar la contestación. Ahora, ¿qué hacía Jesús con la palabra de Dios? De acuerdo a la parte del miércoles. Dice que pasaba, ¿qué? Tiempo como a solas con la palabra de Dios. Y no es que está contradiciendo el hecho de que nos congreguemos, hermanos, a explicar la palabra de Dios. No. Pero antes de congregarnos para hablar y compartir lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, tiene que haber habido, ¿qué? Una relación privada de usted con esa palabra. Hermanos, no nos conformemos con que nos alimenten el que habla desde aquí. Eso es un error. No se conforme nunca con eso. No en aras de contradecir al que está hablando, no, sino en aras de que, primero, verificar que está hablando conforme a la palabra y número 2, aprender. Y esas dos cosas nos van a llevar ¿a qué? A edificarnos. La edificación es personal, hermano. Mi edificación no lo puede ayudar a usted, ni la edificación suya me va a ayudar a mí. Lo que yo en carácter individual haya estudiado es lo que me va a ayudar a mí y solamente a mí cuando tenga que enfrentar la dificultad. Si usted quiere vencer, hermanos, ¿qué tiene que hacer? El atleta, ¿quién es el que entrena? ¿El entrenador o el atleta cuando va a una competencia? El atleta es el que entrena. No puede mandar al entrenador, ni puede mandar a un amigo suyo. Va él, que fue el que por centenias. Llegó el momento, hermano. Esta es la época que nuestros antepasados vieron y quisieron haber estado, y nosotros tenemos el privilegio de estar. Nuestra responsabilidad debe ser ¿cuál? Prepararnos, hermano. El mensaje depende de nosotros. Para que los que no saben, conozcan y logren tomar una decisión, Dios ha puesto su esperanza en su pueblo. Y necesitamos prepararnos para eso. Así que necesitamos pasar tiempo, ¿verdad?, con Jesús.
Saben, hay 2 métodos que dice la lección, y con esto termino. 2 métodos para memorizar o para estudiar la Biblia. Una es, lo dijimos, la memorización, ¿verdad? Memorizar partes, pedazos, los que más le gusten primero, ¿verdad? Porque uno, lo que le gusta, ¿qué hace? Es lo que uno primero aprende, ¿no? Pero número 2, hay un método que instituyó, yo creo que fue David en los Salmos, y fue ¿qué? Canto, hermano. Yo me preguntaba, ¿pero y por qué los salmos se cantan? Hace muchos años, ¿y por qué los salmos se cantan? ¿Cómo es eso? Hermano, eso fue una metodología que el Espíritu Santo, me imagino, ¿verdad? Me imagino, no, estoy seguro, que impresionó a David.